Buenas noches, un saludo a la audiencia. Esta noche, en nuestro espacio de entrevista del sector industrial empresarial, tenemos a dos invitados de lujo, dos expresidentes de la Unión Industrial Paraguaya, don Guillermo Stanley y don Gustavo Volpe. Bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vos, Rolando. Un placer estar en tu programa. Rolando, muchas gracias y bueno, realmente también estoy muy contento de estar en este programa, en este espacio dedicado a la economía paraguaya. Hoy queremos analizar en este espacio la situación de la industria nacional. Si hablamos de algunos números propuestos por el gobierno, tenemos en este gobierno actualmente 62 nuevas industrias, se habla de 133 millones de dólares en inversión, 22.000 empleos y sobre todo un promedio de crecimiento en torno al 6.5% anual, superior a los dos últimos periodos de gobierno, ¿no? Anteriores, el del señor Nicanor Duarte Frutos y luego Lugo Federico Franco. Estos números, primero que nada, entendemos que son positivos para arrancar, pero ¿son suficientes? ¿Son lo que necesitamos, don Guillermo? Sí, sin hacer cuestión de los números, ciertamente podemos tener alguna variación respecto a esa cifra. Sin embargo, hay que ser muy claros que creemos que efectivamente el sector industrial creció en estos años de gobierno, fundamentalmente la industria maquiladora, ¿verdad? Que es la que generó gran parte de esa inversión que estaba señalando y gran parte de los empleos, y que está vinculado muy estrechamente a la situación en particular del Brasil, donde muchas empresas y empresarios han visto en el Paraguay un factor competitivo superior al que ellos tenían en su país y una previsibilidad que hizo que capitales se afincaran fundamentalmente en la zona del este y que generaran estos números que son de por sí auspiciosos. Sin embargo, la industria, excepto, digamos, la industria construcción, que también ha tenido un crecimiento importante en estos años derivado de la inversión que también hubo tanto en el sector público como en el privado, esto no ha sido así en el resto de las industrias del país manufactureras, derivado de que desde el año 2015 y más acentuado en este año en particular, hemos tenido una muy fuerte competencia de productos de los mercados más importantes de Brasil y Argentina por una situación macroeconómica que ha afectado sin ninguna duda la competitividad de nuestras empresas. Cuando tenemos que competir en igualdad de condiciones de empresas que son mucho más grandes y que tienen regímenes monetarios cambiarios fluctuantes, es muy difícil para el sector industrial que es pequeño, ¿verdad? En comparativamente de economía de escala, con esta situación, y si a eso le sumamos la permeabilidad de nuestra frontera y que se pueden colocar productos en nuestro país sin necesariamente pagar todos los tributos, eso hace realmente difícil la situación, ¿no? 6,5% de crecimiento anual es un buen número, Gustavo. No, yo pienso que es insuficiente para la necesidad que tiene. Pero es una buena tendencia, ¿no? Es una buena tendencia. Yo recuerdo que cuando, digamos, asumimos la presidencia de la Unión Industrial Paraguaya, el número era muy bajo, mucho menor. Y justamente lo que siempre estuvimos repitiendo es que pensamos que el sector industrial es un sector llamado justamente a combatir uno de los principales problemas que tiene nuestro país, que es la falta de empleos. Por eso hablo de que es insuficiente, porque yo creo que se podría mejorar eso. Yo creo que va a mejorar. Por lo que decía Guillermo, la industria maquiladora, como que los industriales brasileros se están dando cuenta de que una forma de bajar justamente la enorme carga tributaria que tienen en el Brasil, el enorme costo que tienen de energía eléctrica, es viniendo al Paraguay. Y sé de industrias que este año han cerrado en el Brasil y están haciendo la inversión en Paraguay y están trasladando toda su maquinaria, inclusive la parte de la mano de obra especializada va a venir, pero van a triplicar la cantidad de mano de obra paraguaya que van a insumir. Y esos son elementos muy interesantes que se fue desarrollando y sobre todo fue convenciendo de que el Paraguay realmente no era como ellos pensaban, porque hace unos años atrás, hay que reconocer buenamente,
que el Paraguay tenía muy mala fama. Felizmente eso se fue revirtiendo y bueno, y hoy ya existe la confianza porque ya han venido industrias al Paraguay bajo el régimen de Maquila que han resultado con éxito. Debemos mencionar también una cuestión muy importante. Nosotros exportábamos la soja en granos y es un sector que ha tenido una inversión muy importante con 3 multinacionales que han venido a hacer inversiones en ese sector y que ha hecho de que ya la soja no salga solamente en granos, sino también que ya salga con algún proceso industrial básico, pero que también genera la mano de obra y sobre todo a la hora de exportar, no es lo mismo exportar 1 kilo de soja, ¿verdad? 1 kilo de granos de soja a exportar 1 kilo de aceite crudo, como es en la actualidad. Sí. Eso también a su vez tiene un efecto multiplicador, porque son industrias que no solamente invirtieron en lo que es la producción, sino también en lo que es la logística, el tema de transportar esa carga a través de nuestros ríos ha hecho que estas industrias también han apostado en bienes de capital que son para la parte logística. Y como digo, esos son datos muy importantes del sector industrial que hacen de que hoy en día la situación de la industria ha cambiado fundamentalmente. Hace 20 años atrás no era lo mismo. Y bueno, y el porcentaje todavía sigue siendo ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer siguiendo esta línea para crecer aún más en materia industrial? Para que el desarrollo sea mucho más importante y sobre todo para que efectivamente tengamos resultados que se traduzcan finalmente en empleo, porque cuando hablamos de 22.000 puestos suena interesante, suena bien, pero también tenemos que generar mucho más, ¿no? Claro, Rolando, el desarrollo industrial de un país no es un objetivo en sí mismo, es un medio. Esto es entendido por los que toman decisiones políticas en la intención de que el sector industrial, que por unidad de inversión genera una enorme cantidad de puestos de trabajo, debe ser promocionado de las políticas públicas. No solamente en su intención de protegerlo de las externalidades que tiene el país, sino también de promoverlo, de suerte de darle las herramientas a que se pueda generar inversión industrial, que pueda generar valor agregado y empleo digno, empleo que la gente pueda tener una vida dignificante. En ese sentido, lamentablemente en nuestro país por décadas no se ha entendido ese rol y se ha propiciado muy fuerte los sectores productivos y los de servicio, no así los sectores industriales, y esta es la situación que hoy manejamos. Cuando hablamos de los índices de pobreza, cuando hablamos de los índices de desempleo, cuando hablamos de los índices de desarrollo humano en el Paraguay, vemos reflejada una economía que ha aumentado sensiblemente su producción primaria y eventualmente servicios, no así el sector industrial. Los resultados son los que administramos. Ya. Hay otro fenómeno que también nos estamos olvidando, la industria de la construcción. Yo cuando iba a la Argentina, realmente hablaban en reuniones gremiales internacionales de que la industria de la construcción es una industria que tiene 122 gremios. ¿Qué son los gremios? Justamente los que surten a la industria de la construcción los productos que ella consume. Y esto realmente ha ocurrido en el Paraguay, lamentablemente no en todo lo que hubiésemos deseado, porque se sigue importando muchos productos que no se hacen en el país y sobre todo aprovechando la ventaja de los productos que vienen de China, ¿verdad? Sí. Que son los productos que hoy en día los grandes edificios traen llave en mano. Sí. Y traen los contenedores llenos con productos que van a usar en la construcción. Fenomenal. Muchísimas gracias por sus opiniones, sus análisis realmente muy, muy interesantes. Esperamos volver a contar con ustedes en algún momento en nuestro programa, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación, Gustavo y Guillermo. Gracias a vos, Rolando. Muchas gracias.